Una caída del 91% en el EBITDA. Es una de esas cifras que saltan de la página, ¿no? Y te obligan a preguntar, bueno, ¿qué pasó aquí? Hoy vamos a meternos justo en eso. Vamos a analizar los números de Enjoy SA al cierre del primer semestre de 2025. Tenemos aquí los informes de la propia compañía, su análisis razonado de los estados financieros consolidados al 30 de junio de 2025, y también un documento que se enfoca justo en esta caída del EBITDA tan llamativa. La idea hoy es, bueno, desmenuzar las causas de esta variación tan drástica. Y más importante, creo, entender qué nos dicen estos números sobre la situación real de Enjoy. O sea, ¿qué historia hay detrás de ese titular del 91%? A ver, empecemos por el dato central. El EBITDA consolidado de Enjoy SA y sus subsidiarias al 30 de junio de 2025 fue de miles de pesos, 2.625 millones. Ojo, miles de pesos son millones de pesos chilenos, 2.625 millones. Ahora, si comparamos eso con el mismo periodo de 2024, fueron $, 29.430 millones. La cuenta es fácil y, bueno, brutal. Una caída del 91%. Es una diferencia enorme. Y el EBITDA, recordemos rápido, mide la rentabilidad operativa antes de intereses, impuestos, depreciaciones, sirve para ver cómo genera ganancias el negocio puro y duro. Exacto. Es una medida clave. Y lo primerísimo que hay que entender es que esta caída tan espectacular, digamos, no se debe principalmente a que la operación que queda se haya desplomado así. La razón de fondo es un cambio estructural, muy significativo, en lo que la empresa está incluyendo en sus cuentas consolidadas. La palabra clave aquí es perímetro de consolidación. Mencionas perímetro de consolidación, suena técnico, pero parece que ahí está el meollo del asunto. ¿Puedes explicar qué significa eso en simple para entender bien los números? Sí, claro, es fundamental. A ver, en simple, significa qué empresas o qué negocios se meten dentro de las cifras totales que reporta la matriz Enjoy SA. Si ese grupo de empresas cambia, pues las cifras totales cambian un montón, aunque las operaciones individuales quizás no hayan variado tanto. Y en este caso, los estados financieros de junio de 2025 ya no incluyen los resultados de dos negocios muy importantes, que sí estaban sumados en 2024. Por eso, comparar el 2025 directo con el 2024 es como comparar peras con manzanas. O bueno, quizás peras con una canasta mucho más chiquita de peras. El primer cambio, y el que más pesa, es que Enjoy perdió el control de Casinos de Chile S.p.A. y sus subsidiarias. Esto fue efectivo el 7 de abril de 2025. Lo que pasó fue que Inversiones Asterix S.p.A., que está ligada a Habla Seguros, puso plata, suscribió acciones, y con eso se quedó con el 95.2% de Casinos de Chile S.p.A. Enjoy, gestión limitada que antes controlaba, se quedó con apenas un 4,8%. Entiendo. O sea, dejan de ser dueños mayoritarios. ¿Y qué pasa contablemente cuando pierden ese control? Bueno, la consecuencia contable es grande. Al perder el control, Enjoy ya no consolida esa filial. O sea, ya no suma línea por línea sus ingresos, sus costos, sus activos, sus deudas a los suyos propios. Y contablemente, esto obliga a hacer algo interesante. Tienes que reevaluar tu participación restante, ese 4,8%, a su valor justo de mercado en ese momento. Y la diferencia con el valor que tenían libros antes se reconoce en resultados. Y aquí viene lo curioso. En este caso, ese ajuste generó un abono, un ingreso contable pero extraordinario, no recurrente, de $, 49.909 millones. Casi 50.000 millones de pesos. 50.000 millones. Sí, directo al estado de resultados de Enjoy. Se registra de una sola vez. Lo explican en la nota 24 de los estados financieros. Y para la presentación de los informes, todo el negocio de Casinos de Chile S.p.A. ahora se muestra aparte como una operación discontinuada. Lo encuentras en la nota 34. Vaya, es fascinante cómo una reestructuración que implica ceder control genera contablemente un ingreso tan grande. Es de esas cosas que demuestran que hay que leer la letra pequeña, ¿no? Totalmente. Hay que ir más allá del titular. ¿Y cuál fue el segundo cambio importante en ese perímetro de consolidación? Mencionaste dos.
El segundo cambio relevante es la desconsolidación de los resultados del casino Enjoy Punta del Este, en Uruguay. Esa unidad, que también era importante en 2024, ya no forma parte de los resultados consolidados que se reportaron en el primer semestre de 2025. Entendido. Entonces, la foto financiera consolidada de junio 2025 es la de una Enjoy, pues, bastante más pequeña, ¿no? En términos de las operaciones que reporta directamente, comparado con 2024. Y eso, imagino, tuvo un efecto, pues, demoledor en las cifras de ingresos y costos que vemos reportadas. Demoledor, sí, esa es la palabra. Los ingresos de actividades ordinarias consolidados, mira, cayeron desde M164.723 millones en el primer semestre de 2024 a solo M27.053 millones en el mismo periodo de 2025. Es brutal. Si lo desglosamos un poco, los ingresos por juego, que son el corazón del negocio, bajaron de unos 117,000 millones a 23,000 millones. Ingresos de alimentos y bebidas, hotel, espectáculos, se desplomaron de M77,020 millones a solo M1,504 millones. Y la línea de otros ingresos también cayó fuerte, de unos 10,000 millones a 2,000 millones. Clarísimo. O sea, sacar las operaciones de casinos de Chile y de Punta del Este explica casi toda esa caída gigantesca. Pero mencionaste antes algo sobre un análisis pro forma. ¿Qué nos dice eso? ¿Ayuda a comparar mejor? Sí, exacto. Aquí es donde intentamos hacer una comparación un poquito más justa, ¿no? El análisis pro forma lo que hace es ajustar las cifras del pasado para que se parezcan más a la estructura actual. En este caso, ajustaron las cifras de 2024 para sacar también a Casinos de Chile y Punta del Este, como si tampoco hubieran estado consolidadas el año pasado. Y al hacer eso, los ingresos pro forma de 2024 habrían sido de MS 42,664 millones. Ah, ok. Ahora sí, si comparas esos 42,000 millones pro forma de 2024 con los 27,000 millones que sí reportaron en 2025, ves que los ingresos de la operación que continúa también fueron menores. La caída es mucho menos dramática que el 91% inicial, claro, pero sigue siendo una caída. Ok. Entiendo. O sea, incluso ajustando la comparación para ver solo el negocio que sigue consolidado, ese negocio generó menos ingresos este semestre que el año anterior. ¿Y a qué atribuyen esa diferencia adicional? Según el análisis de la propia empresa, esa diferencia viene principalmente de menores ingresos del segmento corporativo. Específicamente dicen que hubo menos ingresos por asesorías que esta área corporativa le presta a los otros segmentos del grupo que sí se consolidan. Parece indicar, quizás, una menor actividad o facturación interna dentro de la estructura que quedó. Tiene sentido. Y bueno, si los ingresos caen así, uno esperaría que los costos también bajaran mucho. ¿Y los informes lo muestran? No. Costos de ventas bajan de 135,000 millones a 21,000 millones. Gastos de administración de 25,000 a 6,000 millones. Son reducciones enormes también. Sí, lo son, pero aquí está el punto clave para entender por qué el EBITDA se desplomó tanto. La caída en los ingresos consolidados fue proporcionalmente mayor que la reducción en los costos y gastos consolidados. O sea, una parte gigante de los ingresos desapareció del reporte por las desconsolidaciones, pero una parte de la estructura de costos fijos o semifijos, sobre todo a nivel corporativo, esa se mantuvo. Por eso el margen operativo, lo que mide el EBITDA, se contrajo tan violentamente. La estructura de costos no se achicó en la misma proporción que se achicaron los ingresos que se reportan. Entendido. Y todo esto ocurre, como decías, dentro de un proceso de reorganización más grande. ¿Puedes darnos una idea de qué abarca esta nueva Enjoy? ¿La que vemos en las cifras de 2025? ¿Qué negocios quedaron adentro? Claro. Los estados financieros consolidados de junio 2025 reflejan principalmente las sociedades que están agrupadas bajo un nombre, NewCo 3. Este es un término que viene del Acuerdo de Reorganización Judicial, el ARJ, que aprobaron los acreedores en agosto de 2024, y que la compañía está implementando ahora. Los negocios que forman parte de esta NewCo 3
de esta nueva estructura son el Casino de Rinconada, que está en los Andes, el Casino del Pacífico, en San Antonio, el Casino Gran Los Ángeles, también el Hotel de San Antonio. Además hay algunas sociedades inmobiliarias relacionadas y el área corporativa, la que presta servicios al grupo. Son básicamente las operaciones chilenas que no estaban bajo el paraguas de la antigua Casinos de Chile S.p.A. ¿Y sobre esa reorganización, cómo va? ¿Se sabe en qué etapa está? Sí, la empresa informa que están avanzando en la segunda etapa del plan. Mencionan que han cumplido con algunos pagos, como el prepago de unos bonos Serie T en febrero de 2025, y que han ejecutado reestructuraciones clave. Por ejemplo, el aumento de capital en Casinos de Chile S.p.A., que fue justo lo que llevó a la pérdida de control que comentamos. Y también una cesión de un crédito importante por parte de Enjoy Gestión Limitada. Todo esto es parte de un proceso súper complejo para reestructurar sus deudas y sus operaciones. Vale. Ahora, volvamos a esa paradoja que mencionamos, porque puede confundir a cualquiera que solo mire en la última línea del estado de resultados. A pesar de esa caída brutal del 91% en el EBITDA consolidado, la empresa reportó una ganancia neta, atribuible a los propietarios, de MT 39.677 millones en el semestre, un giro de 180 grados comparado con la pérdida de 86.000 millones en el mismo periodo de 2024. ¿Cómo? ¿Cómo se come eso? Parece casi magia financiera. No es magia, pero sí es crucial entender de dónde sale esa ganancia. Como ya dijimos, la pieza clave, la más grande, es ese abono, ese ingreso contable extraordinario por la pérdida de control de Casinos de Chile S.p.A. Ese evento puntual, que no tiene nada que ver con la operación recurrente del negocio que queda, sumó casi 50 millones al resultado del periodo. Sin eso, la historia sería, muy distinta. Claro, sin eso seguirían en pérdidas. Probablemente sí. Además, hubo otros factores que ayudaron a la última línea. Por ejemplo, registraron una ganancia por diferencias de cambio de casi 16.000 millones de pesos. Esto fue principalmente porque el dólar cayó frente al peso chileno en ese periodo, y eso reduce el valor en pesos de la deuda que la empresa tiene en dólares, como su bono internacional. Y finalmente, también reportaron menores costos financieros consolidados, en parte por la misma desconsolidación. Sacaron deuda que estaba en las filiales que ya no consolidan. Entonces, para que quede súper claro, la ganancia del semestre viene fundamentalmente de un evento contable único y de factores financieros como el tipo de cambio, no de una mejora en la rentabilidad operativa del negocio que sigue consolidado. Exactamente así. Es una ganancia de origen extraordinario y financiero, no operativo recurrente. ¿Y qué pasó con el balance general? ¿También se achicó tanto? Definitivamente. El balance es quizá el reflejo más claro de esta reducción del tamaño de la empresa consolidada. Si comparas junio de 2025 con diciembre de 2024, o sea, solo 6 meses antes, los activos totales bajaron un 53,4% y los pasivos totales un 48,7%. Son caídas enormes. Reflejan que salieron todos los activos y pasivos de Casinos de Chile y de Punta del Este del balance consolidado. ¡Wow! Y aquí hay un punto crítico sobre el balance: el patrimonio. Aunque la ganancia contable del semestre ayudó a que mejorara un poquito, el patrimonio atribuible a los propietarios sigue siendo negativo. Al cierre de junio de 2025 era de M millones menos 116.517 millones. Negativo. Patrimonio negativo, ¿eso contablemente significa que deben más de lo que tienen o...? Exacto. En términos contables, el valor de los pasivos supera el valor de los activos. Y eso es una señal de una posición financiera, muy frágil. Y esa fragilidad parece que se confirma con algo que mencionan los informes de manera muy explícita. Hablan de una incertidumbre material sobre la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha. Esa frase, en lenguaje financiero, suele encender todas las alarmas. ¿Qué implica exactamente? Implica justo eso, que existen dudas importantes, sustanciales y fundamentadas sobre si la empresa va a poder seguir operando en el futuro previsible. Normalmente se piensa en los próximos 12 meses, a menos que se cumplan ciertas condiciones muy específicas. Es una advertencia formal tanto de los auditores como de la propia administración.
Y esta incertidumbre se basa en factores concretos, los que ya mencionamos. La compañía tiene capital de trabajo negativo, más de 30,000 millones de pesos negativos. O sea, sus deudas de corto plazo superan a sus activos líquidos o que se pueden hacer líquidos pronto. Y además, como acabamos de decir, tiene patrimonio contable negativo. Y la propia empresa lo reconoce, ¿verdad? Si la administración lo dice claro en su análisis. La generación de flujo de caja de sus operaciones actuales, las de Newco 3, no es suficiente. No alcanza para cubrir todas sus obligaciones. Y esas obligaciones son muchas. Pagos financieros, o sea, servicio de la deuda, costos operativos, los pagos por las licencias de operación de los casinos, que son montos importantes para el regulador, y además las inversiones que necesitan para mantener y mejorar las operaciones. Su viabilidad a corto y mediano plazo depende, y lo dicen así, crucialmente de que lleguen los flujos de caja que están comprometidos por terceros dentro del acuerdo de reorganización judicial. Y potencialmente también dependen de conseguir más financiamiento o de vender más activos para generar liquidez. Es una situación, con muy poco margen de maniobra. Suena complicado. Además de este riesgo central de liquidez y de la dependencia de la reorganización, ¿qué otros riesgos se mencionan? Mencionan varios. Está el riesgo regulatorio, que es propio de la industria de casinos. Cambios en las leyes, en las normativas, e incluso el riesgo, aunque quizá bajo, de que les revoquen permisos de operación si hay incumplimientos graves de las condiciones de la licencia. También están los riesgos financieros, la exposición a las tasas de interés, que afectan el costo de su deuda variable, y al tipo de cambio. Ya vimos que este semestre les ayudó que bajara el dólar, pero si el dólar sube, les pega negativamente. La inflación es otro tema, especialmente relevante en Chile porque tienen contratos y deudas en UF, la unidad de fomento. Claro, la UF que se reajusta con la inflación. Exacto, se reajusta diario según la inflación pasada. Y eso significa que esas deudas crecen solitas con la inflación del país, lo que aumenta la carga financiera. Y claro, está el riesgo de crédito, el de sus propios clientes, pero también, y muy importante, el riesgo de crédito de la propia Enjoy como la ve el mercado. Sus clasificaciones de riesgo son un reflejo clarísimo de su situación delicada. Por ejemplo, sus bonos en el mercado local tienen clasificación C y están en observación, y su bono internacional está calificado D por Standard & Poor's. Una calificación D no es solo baja, significa que la agencia considera que la empresa ya está en impago, en default, respecto a esa deuda específica. Son señales muy serias. Es mucha información financiera, bastante densa. Hagamos una pausa y recapitulemos los puntos clave. La caída del 91% en el EBITDA de Enjoy S.A. en el primer semestre de 2025, que tanto llama la atención, se explica sobre todo por un cambio contable. Sacaron de la suma a unidades de negocio grandes como Casinos de Chile y Punta del Este, por la reorganización. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que estamos viendo una empresa que, en sus reportes consolidados, ahora es más pequeña. Que tuvo una ganancia neta en el semestre, sí, pero impulsada por un evento contable extraordinario, no por la operación. Y lo más crítico, enfrenta una situación de liquidez muy apretada, con patrimonio negativo, y con una advertencia formal sobre su continuidad. Depende vitalmente del éxito de su plan de reorganización y de conseguir más flujos para cumplir sus compromisos. Es el tipo de resultado que, de verdad, obliga a mirar 2, 3 veces para entender la historia completa detrás del número. Totalmente. Y lo fascinante aquí, si lo miras desde el análisis, es ver cómo las decisiones estratégicas, como la reorganización, y las reglas contables, como la consolidación o la valorización de activos, pueden distorsionar tanto las métricas principales, esas que salen en los titulares, como el EBITDA. Es un recordatorio fuerte de que hay que ir más allá del número grande, entender el contexto, la composición. La comparación pro forma que hicimos, aunque también muestra debilidad en los ingresos que continúan, da una visión un poquito más real, quizás, de la tendencia del negocio que sí controlan. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo valorar bien la salud, las perspectivas, de una compañía que está en medio de una reestructuración tan profunda, con tantos elementos extraordinarios afectando los resultados que reportan? No es fácil, ¿eh? Exacto. Para cualquiera que siga esta historia,
sea inversionista, acreedor, empleado, competidor o solo un observador interesado del mercado, la pregunta clave es hacia adelante. Sí. Considerando esa dependencia tan crítica del acuerdo de reorganización, la necesidad urgente de mejorar la caja que generan con la operación para cubrir todos sus compromisos, y esa nube de incertidumbre material sobre si podrán seguir operando, ¿cuáles van a ser las señales clave a buscar en los próximos informes? ¿Qué indicadores nos van a decir si Enjoy S.A. está logrando estabilizarse de verdad y despejar esas dudas? ¿Será quizás la capacidad de generar efectivo de forma consistente con las operaciones que sí controla? Rinconada, San Antonio, Los Ángeles. ¿Será el cumplimiento estricto, puntual de los hitos y pagos del plan de reorganización? ¿O será tal vez la evidencia de que consiguieron capital fresco o que vendieron algún activo no esencial para fortalecer su balance? Esos serán los puntos a mirar con lupa, para entender si la compañía está de verdad logrando dar vuelta a la página o si la incertidumbre sigue ahí.